Me gustan mucho las anécdotas. La que me aceleró para escribir este episodio y cambiar toda la planeación de contenidos en el proceso fue uno de los primeros escándalos de Twitter de este año, que ya ha tenido bastantes. Un músico angloparlante que borró su cuenta el mismo día, ni tiene caso ponerle nombre, hizo un hilo de tweets contando una experiencia de aprendizaje que generó para su hija de 9 años. Breve resumen. Ella dijo que tenía hambre, él le dijo que abriera una lata de frijoles y después de decírselo, recordó que no le había enseñado a usar un abrelatas. Yup, conocimientos implícitos que hay que transmitir de algún modo. El caso es que decidió dejarla experimentar con el abrelatas y la lata durante 6 horas, dándole el mínimo de pistas al respecto. Hubo llanto, frustración, aunque al final la niña lo logró y estaba orgullosa de sí misma. Entonces, ¿fue una buena experiencia de aprendizaje? Justo eso es lo que platicaremos hoy. Bienvenidos al podcast. Si me causa curiosidad, lo investigo. Si lo investigo y me gusta, profundizo y lo conecto con otras cosas y platico acerca del tema hasta el cansancio. La curiosidad no mató al gato, le dio un podcast. Bienvenidos a Neurona Random. Ok, empiezo por decir que este podcast no va a centrarse en lo absoluto en si es moralmente correcto o no lo que hizo el señor o de la anécdota que nos da el pretexto. Esencialmente porque ahí sí, la filosofía moral no es una de las cosas que haya leído desde que salí de la preparatoria. Perdón, Oliver Thorne, te he fallado. Inserten aquí el meme de Dexter. Sobre lo que sí he leído e investigado un montón es sobre procesos creativos, de aprendizaje y acerca de cómo lidiamos con la frustración. Como pudieron imaginarse si escucharon el podcast anterior. La historia de la niña y el abrelatas me hizo pensar en dos temas que disfruto. El método científico, del cual no voy a hablar en esta ocasión, aunque muy probablemente lleguemos a ello de la mano de Adriana en algún momento, y el estado de flow o flujo, que sí va a ser nuestro principal tema de este episodio. Para ello, quiero platicarles sobre la relación entre la felicidad, el reto y el disfrute y cómo puede hacer la diferencia en un proceso de aprendizaje. Ahora empecemos por platicar sobre nuestro mentor de esta ocasión, el hombre con una gran actitud solo comparable a su apellido complicadísimo, Mihaly Csikszentmihalyi. No se preocupen, estará por escrito en la descripción del podcast y lo pondremos también en el Twitter de Neurona Random. No se dejen engañar por lo complicado del nombre. Este buen hombre nació en Italia y es estadounidense. Se dedica a la psicología, sigue en activo y está en el universo de la psicología positiva. A la gente de esa línea le dio por preguntarse, ok, le hemos dedicado un montón de tiempo y tinta a lo que funciona mal, pero ¿cómo funcionan los diferentes factores que hacen que la gente se sienta bien, se relacione mejor, sea más creativa? ¿Y cómo funciona el bienestar? Como siempre, esto daría para mucho más tiempo de conversación, así que si quieren más, me cuentan. Don Mihaly, entonces, se especializa en averiguar qué nos hace funcionar de manera disfrutable. De hecho, su pregunta de investigación fue muy, muy sencilla. ¿Cuándo se sienten felices las personas? Esa pregunta dio paso a toda una serie de investigaciones al respecto de cómo experimentamos la felicidad. Y de ahí sale una premisa interesante, lo que él llama experiencia óptima. Dice, los mejores momentos de nuestra vida no son momentos pasivos, receptivos o relajados. Suelen suceder cuando el cuerpo o la mente de una persona han llegado hasta su límite en un esfuerzo voluntario para conseguir algo difícil y que valiera la pena. Esta cita viene de su libro más conocido, que se llama Fluir, una psicología de la felicidad. Ahora bien, espero que hayan notado que hay 5 pequeños componentes en esta definición y los voy a retomar. 1. Llegar al límite. Esto lo explica como una inversión de atención en lo que hacemos. Si no invertimos suficiente tiempo y atención, no sabemos cuál es nuestro límite. Podemos creer que ya lo alcanzamos o podemos verlo muy, muy lejos. 2. El esfuerzo voluntario. Si tú no estás involucrado en la tarea por tu propia voluntad, es muy poco probable que la disfrutes. Inclusive en los casos en los que te llevan a rastras a algo y terminas disfrutándolo, hubo un momento en que tu atención se tiene que haber enganchado con la tarea. 3. Conseguir algo. El logro es importante porque da una sensación de llegar.
De hecho, a los seres humanos nos encanta cerrar, como bien lo dice otra escuela de psicología, la Gestalt, que de esa siempre podemos hablar en otra ocasión. 4. Difícil. Si la cosa se siente fácil, no vas a asumir que llegaste al límite. O vas a llegar pronto y tampoco tiene tanta gracia. La dificultad percibida ayuda a que haya sentido de logro, como cuando aprendiste a andar en bici y no te caíste. O lograste hacer reír a esa persona súper seria, o... bueno, hay miles de ejemplos. 5. Que valga la pena. Tiene que ser importante para la persona que está en el proceso. Si no sientes que vale la pena, otra vez, tu interés no va a estar puesto en la actividad y, por lo tanto, es muy poco probable que la disfrutes. Mi ejemplo favorito es el arrebato clásico de adolescencia sobre ¿por qué tengo que estudiar? Usted inserte aquí materia detestable para cada quien en el momento. ¡No sirve para nada! En mi caso, tristemente, fue cálculo. Y cuando por fin, muchos años después, alguien me explicó para qué servía el cálculo, sufrí mucho por haber desechado esos conocimientos. Pero eso es otra historia. Bueno, estos 5 puntos nos llevan a que las dichosas experiencias óptimas requieren un balance muy, muy delicado. De hecho, al leer la anécdota de la niña y el abrelatas, me vino a la cabeza la gráfica con la que Csikszentmihalyi representa este equilibrio y se las voy a platicar. Supongamos que hay 2 cosas que están en juego aquí. ¿Qué tanto te desafía la tarea y qué tan hábil te sientes para ella? Si eres muy hábil y la tarea te desafía muy poco, generalmente vas a desarrollar una sensación de aburrimiento. Uno de mis ejemplos favoritos es tener que llenar formatos con datos que ya conoces, o si ya desarrollaste habilidad psicomotriz suficiente, hacer planas. Que levante la mano quien no haya odiado hacer planas cuando era niña, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me parecía que el contenido no tenía gracia, aunque mi letra sí fue fea durante muchos años porque hola, zurda. Entonces, acá lo que te estaría haciendo falta es llegar al límite, que haya dificultad y que valga la pena. Ahora bien, la otra posibilidad es que seas poco hábil y la tarea te exija tener mucha más competencia. Así que sientes que el desafío es mucho mayor que tus capacidades. En este caso, lo que se crea es ansiedad o frustración. Por ejemplo, nunca has usado un abrelatas y te digo que tu comida del día de hoy depende de ello. Y te dejo hacerlo por 6 horas. No me extraña nada que en la historia la niña haya llorado, le haya dicho te odio a su papá y haya estado a punto de abandonar. Aquí es probable que falte la sensación de poder conseguirlo, justo porque parece demasiado difícil, o que sintamos que nuestro límite ya quedó muy atrás, y en el caso de la niña de la anécdota tampoco fue un esfuerzo muy voluntario. Eso, en palabras de Mihaly, se transforma en entropía psíquica, porque nuestra atención no tiene un foco a dónde dirigirse. De entropía hablaremos en algún momento cuando hablemos acerca de sistemas. Bueno, pero ¿qué pasa cuando nuestra atención sí está enfocada y nuestra habilidad se siente balanceada con el reto a conseguir y esa experiencia óptima se extiende en el tiempo? Ese es el estado de flujo. De hecho, si ya vieron Soul, hay escenas específicas que lo muestran. Si no la han visto, sin spoilers, no se preocupen. Solo piensen en una actividad que han practicado y que disfrutan mucho. Para algunas personas es un deporte, para otras es tocar un instrumento, o cantar, o bailar, o resolver problemas, crucigramas, sudokus, dar clases. La sensación de atención enfocada en una actividad que al mismo tiempo nos llama la atención y que requiere un poco más de nuestras habilidades para resolverla, ese es el flujo. Alcanzarlo para escribir este guión me tomó 1.5 semanas, pero se logró, que conste. Ahora, como se imaginarán, resulta que en el contexto de cómo aprenden las niñas, no es tan diferente de lo que pasa con nosotros durante toda la vida. Porque este estudio Csikszentmihalyi lo hizo con adultos. Pero normalmente las niñas no dominan tareas porque aún no desarrollan ciertas habilidades o pericia. Pero evidentemente esto mejora a partir de la práctica y la madurez y esas cosas. Entonces, el rol de las personas adultas que les acompañan en eso de adquirir experiencia en el mundo generalmente es mostrarles cómo se hace
y acompañarlos en el desarrollo de habilidades necesarias para eso. Voy a recuperar una cita del libro al que le di una pasada para asegurarme de no decir alguna barbaridad sin fundamento a este respecto, que es cómo piensan y aprenden los niños, de David Wood. Haciendo manejables tareas complejas, convirtiéndolas en problemas menores, ayudamos al niño a detectar regularidades y pautas en su actividad que muy probablemente no descubriría si se quedara solo. La atención de las niñas es bien mágica. Siempre puedes saber cuando su atención ya no está en el proceso. Aunque en los momentos y formas entran en juego diferentes corrientes sobre el desarrollo infantil, esto sí es algo en lo que coinciden. Y se parece sospechosamente a lo de mantener el estado de flujo en ese balance, de evitar el aburrimiento y la ansiedad para mantener la atención enfocada. ¿Ah, verdad? Lo bonito es que el flow o estado de flujo nos ayuda a crear disfrute y podemos organizarlo y beneficiarnos de modos que nos ayuden a romper el aburrimiento o a evitar la ansiedad ante lo que parece invencible. Los elementos que ayudan a darle estructura al disfrute y por lo tanto a crear flujo, de acuerdo con Csikszentmihalyi, son, por ejemplo, combinar acción y conciencia. ¿Se acuerdan del episodio anterior? Cuando hablábamos de lo inconscientemente competente, que es aquello que solo hacemos pero ya no procesamos. Resulta que una tarea, para que la podamos disfrutar, tiene que tener cierto nivel de conciencia al respecto de estar aquí y ahora haciéndola. Si le dedico una tarde a escribir este guión, por ejemplo, con música que no me distraiga de fondo, le empiezo a ver forma, estructura, le quito paja. Otra cosa que ayuda, tener metas claras y oportunidades de retroalimentación. Porque esto nos ayuda a construir la posibilidad de un cierre y en muchas actividades ocurre de manera inmediata. Por ejemplo, si estás jugando un videojuego, sabes lo que tienes que hacer y sabes muy pronto si lo hiciste de forma correcta o no. Pero también en tareas largas hay retroalimentaciones pequeñas. Sí, estoy haciendo un pastel, esto ya quedó bien batido. Sí, el intro quedó bien grabado. Sí, me gusta cómo suena esa frase. Estoy poniendo puros ejemplos de este proceso porque, créanme, hacer este guión fue largo. Otra cosa que ayuda, concentrarse en la tarea actual. Si estoy escribiendo esto mientras pienso en mis pendientes, no hay flujo. Si estoy grabando esto mientras estoy haciendo mis pendientes, no hay flujo, ¿no? Lo divertido es que conforme vas haciendo crecer los otros elementos, la concentración crece. Eso genera un efecto interesante que se llama control paradójico. Esto no quiere decir que sientes que tienes la tarea resuelta, pero sí es cuando sientes que ya te encarreraste, ¿no? Que ya lograste, por ejemplo, que esos trastes bajen en cantidad y sacar las manchas de grasa de la olla imposible. Sí, lo tienes. Eres el máster lavatrastes o la máster lavatrastes. O ya lograste por fin que el texto tenga forma y no solo eso, sino que sientes que se empieza a escribir solo. O que esto que estás tocando o bailando o enseñando ya está bajo control y empieza a fluir justo y hasta tienes chance de improvisar y dejar que eso se integre. Entonces, curiosamente, esto genera dos efectos bien bonitos que dan retroalimentación positiva. Primero, la actividad se vuelve autotélica. O sea, tiene un fin en sí misma. Eso quiere decir que ya no necesariamente estás ahí por el beneficio futuro o porque lo hagas para alguien más o lo que sea, sino que hacer la tarea empieza a generar su propia recompensa. Esto es algo que tiene muy claro seguramente la gente que resuelve crucigramas o sudokus o rompecabezas. Pero, por ejemplo, también quien ya tiene el hábito del ejercicio matutino y sabe que no lo está haciendo por salud o por bajar de peso, sino porque se siente bien hacerlo en las mañanas. Y si no lo haces, sientes que te falta algo. Otra cosa interesante es la alteración de la percepción del tiempo, el espacio y el yo. Esta concentración en la actividad ayuda justo a que no notemos el paso del tiempo o a que se nos olvide que estamos en un lugar horrible e inclusive ayuda a liberarse de este autojuicio, esta mirada que hace mucho ruido de lo estás haciendo mal, tienes que mejorar. No. De hecho, creo que esa es una de las cosas que más disfrutaba de practicar teatro de improvisación, cuando hacía teatro de improvisación con mis amigos. Y justamente eso nos va a dar el tema para el siguiente episodio. Entonces, espero que les haya servido enterarse de qué onda con el estado de flujo,
que les haga sentido también por qué es interesante diseñar una actividad de tal forma que podamos ir adquiriendo mayores habilidades y sintiendo que al mismo tiempo son un reto, pero es un reto que podemos cumplir y nos generan sensación de logro. Y por qué también a veces cuando disfrutamos mucho las cosas sentimos que se nos va el tiempo sin darnos cuenta. Pasaron horas, ¿no? Bueno, pues a mí me pasa un poco con esto, pero estamos todavía en tiempo. Nos escuchamos en aproximadamente 15 días, el primer martes de febrero, con otro tema random. Porque, ¿qué más random que hablar de improvisación? Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Ya saben, dudas, preguntas, comentarios, información extra, fuentes, citas, el nombre de Mihaly Csikszentmihalyi. Todo lo encuentran en Twitter, en @neuronarandom. Ahí estamos para lo que se les ofrezca, sugerencias y demás. Muchísimas gracias por estar y por escucharnos. Y muchas gracias, estamos haciendo que la comunidad crezca y eso me tiene bien emocionada. Vienen cosas bien padres. Y hagámoslo random.